La doctrina social de la Iglesia no es una ideología, precisamente es doctrina, es decir, una enseñanza de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II la definía entonces como una formulación que hace la Iglesia en base de una reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad, en el contexto internacional, a la luz de la fe y la tradición de la Iglesia, a la luz de la revelación. Busca entonces la doctrina social interpretar esas realidades del hombre, esas realidades complejas, las realidades que nosotros vivimos, examinándolas si están en conformidad o se diferencian con lo que exige el Evangelio, con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre, de su vocación terrena, de su vocación trascendente. Es una doctrina, no es una ideología. Siempre las ideologías buscan imponerse, usar la coerción, la fuerza de la ley, intervenir, tener injerencia en el mismo Estado. La Iglesia no pretende con su doctrina estructurar los estados o intervenir en la autonomía de cada país. No, a través de la doctrina social de la Iglesia lo que busca es hacer una exigencia, una dirección, una formación de las conciencias. O sea, tiene que ver con el ámbito moral y evangélico. No lo hace a través de la fuerza de las leyes, sino a través de la fuerza de la convicción. La doctrina social de la Iglesia tiene su origen desde la misma revelación bíblica. La revelación bíblica presenta a un Dios liberador, a un Dios que se interesa no solamente o que se preocupa porque el hombre le dé culto, porque el hombre se acerque a él a través de unos ritos, sino que también se preocupa por las realidades sociales. Se presenta como un Dios liberador. Dios ve cómo su pueblo está siendo oprimido en Egipto y entonces envía a un vasallo, a Moisés, para que lo libere de la esclavitud. No tiene nada que ver con culto. Obviamente lo saca para que le dé culto en el monte, pero se da cuenta que está siendo oprimido por un poder político. Entonces, de ahí que, por ejemplo, el Papa Francisco diga, esa es la misión de la Iglesia. La Iglesia no solamente su misión se enfoca a lo religioso, a lo meramente ritual, sino que también la Iglesia, desde la Gaudium et Spes, de esta gran constitución de la doctrina también, que hace parte de la doctrina social, la Iglesia tiene esa misión de iluminar también el ámbito social, porque nosotros somos seres pluridimensionales, tenemos una dimensión social, política, que la Iglesia también debe iluminar la vida social, la vida política. Entonces, la doctrina social tiene su origen en la misma revelación bíblica. Los profetas ya denuncian, por ejemplo, cuando no se tiene en cuenta el pobre, cuando se explota al pobre y habla de las injusticias, especialmente contra los pobres, los excluidos, los marginados, tanto que escuchamos al Papa Francisco en este mismo sentido. Pero propiamente se sistematiza a partir de la Rerum Novarum, allí en el año 1891 con el Papa León XIII, donde trata toda esta cuestión obrera, los obreros que estaban siendo explotados. Entonces busca defender los derechos de los trabajadores. Se sistematiza con el Papa León XIII y de ahí en adelante los papas Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, sobre Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, pues siempre los documentos, sobre todo las encíclicas en el orden social, van a hacer referencia a la Rerum Novarum, siempre para tratar temas. Los temas son muy amplios, insisto, porque no se reduce a lo religioso, también tiene que ver lo social. Por eso, por ejemplo, el Papa Francisco tenemos un documento que trata sobre la ecología, la Laudato Si, la Fratelli Tutti, sobre la amistad social, la fraternidad, la amistad social. En ese mismo sentido está, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, la caridad y la verdad. Juan Pablo II, tenemos documentos de Juan XXIII, de Pablo VI, sobre la paz, sobre el desarrollo integral. Entonces, la doctrina social se estructura desde unos principios, desde unos valores del bien común, de la solidaridad, de la opción preferencial por los pobres, porque busca responder, insisto, al hombre en sí mismo.
Cristo vino a redimir la naturaleza humana, al hombre en su integridad. Cristo estuvo en sociedad. Nosotros somos seres sociales. Entonces, por eso, precisamente, parte de estos principios, bien común, solidaridad, y analiza la realidad a través de un método, ver, juzgar, actuar precisamente para responder. Esa es la exigencia del Evangelio, la exigencia del mismo Jesucristo. Entonces, la doctrina social precisamente, que es como la realización específica. Tenemos tantos testimonios hoy en día muy cercanos aquí en la realidad latinoamericana. Tenemos a Monseñor Óscar Romero, que precisamente es asesinado por su predicación, por buscar aplicar, exigir que se realice, que se viva el Evangelio en esta realidad social y política. Actualmente tenemos otra realidad, por ejemplo, Monseñor Rolando Álvarez, que también en medio de todo está respondiendo a una realidad social y política desde el Evangelio, desde la doctrina de la Iglesia.